Buenas noches, profesor. Aquí le voy a presentar mi avance 3 sobre el proyecto de automatización, que en este caso vale la pena recordar que es sobre monitorear y controlar un sistema de climatización utilizando el micro 850 y panel BIOX 700. Bien, empecemos con el cronograma de actividades propuesto en el avance 1, el cual en este caso ya para esta semana se debía ya haber seleccionado tanto ya los elementos de sensor como actuador, que en el avance 2 ya había analizado que se debería implementar un sistema, un control PID tanto para temperatura como para humedad, ya que son dos parámetros muy importantes para automatizar un sistema de climatización. Sin embargo, en este primer parcial lo que solo se va a enfocar es en lo que es el control de temperatura. Bien, me gustaría también recalcar que en este avance me enfoqué primero en ir estableciendo los procesos, cómo están o se están desarrollando en el documento del proyecto. ¿A qué me refiero esto? A que yo primero analicé cómo están los diagramas de flujo del proceso, seleccionar los sensores y actuadores que se encuentran dentro del mercado, si son compatibles, me refiero con compatibles, si que tienen una similitud con el proyecto en el cual me baso. Si no, tendría que cambiar ciertos parámetros y dentro de la programación. Entonces, yo considero que antes de programar, se debe primero conocer bien el proceso, tanto de forma manual como de forma automática. Entonces, en este avance más me enfoqué por ese lado. Bien, comencemos. En el anterior avance había mencionado ya sobre módulos de expansión que eran necesarias, ya que el PLC Micro 850 solo contiene entradas y salidas digitales. Entonces yo establecí una tabla identificando qué tipo de señal ingresa o sale del microcontrolador. Por ejemplo, para arrancar el sistema con una botonera de marcha se necesita una entrada digital y así sucesivamente con el resto de señales. Cabe destacar que en este punto el de color negro son los que se van a ejecutar en esta fase 1, mientras que de color azul se van a ejecutar en la fase 2. Finalmente, he identificado que existen 9 entradas digitales, 2 salidas digitales, 4 entradas analógicas y 2 entradas analógicas y 2 salidas analógicas. También me gustaría destacar aquí que al final yo he incluido potenciómetros, tal como nos explicó en una de las prácticas, para poder regular de forma analógica una válvula. Esto lo voy a hacer de forma manual, ya que se debe identificar en sí qué es lo que hace un proceso automático con un proceso manual. Bien, si yo voy a utilizar un control en modo automático, un PID, yo requiero de una referencia y mediante esa referencia con el sensor, los datos del sensor, llegar al PLC y el PLC poder disminuir ese error mediante el actuador, que en este caso es la válvula de 3 vías. Sin embargo, en el modo manual no se debe ejecutar este proceso. ¿Qué es lo que se debe realizar aquí? Es que el operario mismo pueda regular. Para poder regular yo requiero de una entrada. ¿Esta entrada de qué tipo debe ser? Debe ser de tipo analógica. Entonces, lo más adecuado que yo considere es utilizar un potenciómetro que tenga que le llegue al PLC de 0 a 10 voltios. Sería un divisor de voltaje o un potenciómetro en sí. Entonces, de igual manera, también considero para lo que es la regulación del banco de resistencias para poder cambiar el parámetro de la humedad. Pero como ya he dicho, esto se realizará en el segundo parcial. Bien, aquí ya he identificado mediante el catálogo de productos dados por Rockwell, lo que es las encuadras IF4 que tiene 4 entradas analógicas o F4, 4 salidas analógicas. Bien, aquí ya he detallado qué características tienen estos módulos y
Lo que es respecto al precio, me he basado primero con algo referencial que lo obtuve de Alibaba. Sin embargo, se debe obtener precios referenciales de mercado nacional. Ya he mandado cotizaciones y estoy a la espera de que me respondan. Para este módulo, pregunté a la empresa Precision que se encuentra aquí en Guayaquil. Mediante la página de Roswell pude encontrar esa empresa. A ver, ahora sí, reconocimiento del sistema parcial automatizar. Como ya he dicho, solo voy a automatizar una parte de todo lo que compete la UMA, que es la unidad de manejadora de aire. Lo que es respecto al sistema de temperatura. Acá en la parte derecha he identificado qué elementos debo yo utilizar para automatizar esta primera parte. Bien, como he dicho, se requiere de un sensor de temperatura y humedad. ¿Qué modelo es? Un QFM 2160 de marca Siemens. La empresa cual yo establecí la cotización es con ImproSelect. Abajo, en pie de página, se encuentra tanto la hoja de datos del producto como el precio referencial, que al inicio lo tengo mediante Alibaba. Algo muy importante aquí es la salida, el tipo de salida que proporciona este sensor, tanto para la temperatura y humedad, que está en un rango de 0 a 10 voltios de forma lineal. Entonces ya está linealizado, se utilizaría esa señal para que sea a la entrada del módulo de entradas analógicas del PLC. Bien, sigamos. Por lógica también se requiere de un micro PLC 850. Estas son sus características, las cuales he escogido las mismas que está en una de las prácticas, que es un 2080 LC5048QWB. Tiene 28 entradas digitales y 20 salidas digitales y tiene una capacidad de expansión de módulos de hasta 5. Su alimentación es de 24 voltios DC o AC de 120 a 240. Tiene un precio referencial en Alibaba de $385. Luego, para el actuador en el sistema de temperatura, se requiere una válvula de 3 vías de modelo BXG 4150 y tiene un precio referencial de $400.20, siendo este el elemento más caro del sistema de control de temperatura. Pero como nos damos cuenta, esta es una válvula de 3 vías, pero en sí él no regula, requiere de un actuador. Este actuador es de modelo SQX62, que también es de la marca Siemens. Su señal es de regulación es de 0 a 10 voltios o 420 miliamperios. Para un rango de caudal o de flujo que determina lo que es la válvula de 3 vías. En este caso, como es BXG41, es de 1.6 hasta 40 metros cúbicos por hora. Su precio referencial en Alibaba es de $221. A la empresa que yo coticé para poder tener un precio de mercado es mediante Ingelpro. Finalmente, aquí he hecho un resumen de los elementos que voy a utilizar para poder aplicar mi control PID en el sistema de temperatura, tanto el controlador actuador. En este caso, la planta serían lo que son los conductores de entrada del serpentín con la salida del serpentín. Bueno, diagrama de flujo de control de temperatura. Aquí ya he hecho también un resumen en forma esquemática, qué es lo que tengo que ir empleando y basándome en este diagrama, poder ya ir programando en CSW. Por ejemplo, aquí yo pregunto sobre la medición de temperatura, envío una señal al controlador. Pregunto si que la temperatura actual es igual a la referencial. Esa referencial es determinada y colocada por el operario. Entonces, si no son iguales, se envía otra vez. Si no son iguales, se genera una señal de control y hace actuar a la válvula de 3 vías para poder alcanzar esa referencia. Si son iguales, entonces no se establece esa señal de control y solo se sigue enviando la señal del sensor al controlador.
Selección de componentes para supervisar el flujo en el serpentín. Bien, en este caso yo también utilizo en lo que es la entrada y salida de los conductos del serpentín un interruptor de presión para poder conocer si que existen obstáculos en esos conductos. En caso de que haya, yo debo parar la marcha del motor del ventilador, ya que de nada vale que exista un proceso de ventilación si no hay un proceso de enfriamiento. No estaría cumpliendo la función de del Yuma. Entonces es importante también poder identificar este sistema. En este caso yo seleccioné un interruptor de presión que trabaja de 0 a 150 PSI. Su precio referencial es de $190. Acá he hecho un resumen asimismo de que el sensor envía una señal digital al controlador y si en función a esta señal mi controlador va a generar una alarma y además de generar la alarma tiene que apagar el motor del ventilador. Entonces, en resumen, de lo puesto de forma gráfica, lo he enviado a lo que es el esquemático. En este caso, comienzo transmitiendo la señal digital al controlador que viene dado por el interruptor de presión. Se pregunta si el serpentín trabaja en el rango de presión correcta o no. ¿Por qué hago mención sobre esta pregunta? Porque una de las características del interruptor de presión diferencial es trabajar durante un rango. Pero su rango de trabajo es 0 a 150 PSI, pero eso no indica que se va a trabajar en todo ese rango, sino va a haber un rango intermedio de funcionamiento, que en este caso es de 20, el diferencial de 20 PSI. Un ejemplo es que trabaja entre 30 a 50 PSI y ese rango se puede ir desplazando durante el rango de trabajo de 0 a 120. Entonces, digamos otro ejemplo, que mis conductos trabajen entre 20 y 40 PSI. Entonces, si la diferencia es mayor a se va a generar, se va a generar una alarma en el controlador, el cual va a ser visto en el HMI y va a detener el funcionamiento del motor que acciona el ventilador. Diseño de red propuesto. Bueno, ya una vez haber identificado tanto lo que compete al control de temperatura y también al interruptor de diferencial de presión, he seleccionado en la parte inferior lo que son los sensores y también lo que es el, el, el- el contactor para el motor. También se agregó lo que es el micro PLC 850 y el panel View 700 y un switch que el cual me sirve para poder dar seguridad a la red. Diagramas de conexiones, entrada y salida del controlador y módulos. Bien. Otra de las partes y tópicos muy importantes es sobre ya el diagrama de conexiones. En este caso he utilizado para Start Stock botoneras S1 que representa ya el interruptor de presión diferencial, el cual se observa en esta parte de aquí, que es normalmente abierto. KM, contactor auxiliar de ventilador. Este es un contactor típico que se utiliza en enclavamiento para poder ejecutar el funcionamiento del motor del ventilador, pero también se lo va a aprovechar para que me proporcione una señal a la entrada del PLC y en base a conocer el funcionamiento, si que está trabajando o no el motor. También está un KS1, contactor auxiliar de corriente. Detecta sobrecorrientes en el ventilador. Bueno, esto ya es de protección para para el motor del ventilador. Tenemos salidas, bobina del contactor, que es para poder arrancar o parar el ventilador, y también una salida H, que es de luz piloto, que el cual se debe utilizar y se debe encender cuando el proceso está detenido. Acá también he colocado un circuito de fuerza, una representación para que se utilice esta bobina de salida del PLC, el cual va a proporcionar un arranque directo al motor. Yo he establecido un arranque directo y también en esta simbología, en la parte superior del contactor, se encuentra lo que es la protección de sobrecorriente. Por otro lado, también he establecido las conexiones que se van a realizar en los módulos de entrada analógica y salida analógica. En el lado izquierdo está lo que es salida.
En este caso, lo que se va a hacer la conexión es con la válvula de 3 vías que va a dar el PLC va a alimentar con 24 voltios DC a la válvula de 3 vías. Pero también esta válvula requiere, porque esta es una señal de control a 24 DC, pero requiere una alimentación también la válvula de 3 vías para poder funcionar. Sin embargo, esta alimentación está en alterna. Bien, en lo que es la parte derecha se encuentra lo que es la entrada analógica y en este caso el sensor de temperatura va a proporcionar una señal de 0 a 10 voltios que van a llegar al PLC. También requiere una alimentación de CD24 al sensor. Diagrama de flujo de proceso fase 1. Finalmente ya he identificado todos estos procesos que debo establecer. Ya se ha hecho de manera general lo que va a ser el diagrama de flujos del proceso. En este caso empiezo preguntando si que, iniciando con un proceso detenido en el cual la baliza va a estar encendido. Se pregunta si el botón de marcha o estar en el HMI se encendió. Si se encendió, pregunta ahora por qué modo de funcionamiento está, automático o manual. Si está en automático, se va a realizar este proceso que ya lo había descrito, en el cual va a comparar si la temperatura referencial es igual a la actual y se va a generar una señal de control en caso que no lo sea. Luego se va a preguntar si que el botón de emergencia o stop en HMI ha sido accionado. Si es verdadero, retorna nuevamente al proceso de detenido y se enciende la baliza. Si no, se sigue haciendo las mediciones de temperatura. De igual manera, a la misma vez, también se va a ejecutar lo que es el interruptor de presión diferencial de agua. Va a enviar esta señal, se va a preguntar si que está en el rango de presión correcto. En caso que no lo esté, se va a generar una alarma, o en caso que sí lo esté, va a preguntar ahora si que sea accionado el botón de emergencia o stop en el HMI. Algo interesante y diferente es lo que es el modo manual. En este caso, la medición de temperatura se regula con un potenciómetro que lo va a ejecutar el mismo operario. De igual manera, se pregunta sobre el botón de emergencia o stop si se ha utilizado. Y lo que es el interruptor de presión diferencial es similar a lo que es en el modo automático. Bueno, aquí he seleccionado otros elementos como por ejemplo ya lo que es la protección de sobrecorriente para el motor, que también es muy importante porque debo también identificar los precios que también están estos elementos incluidos en lo que es automatizar estos procesos. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención.